Son las 8:26, el golpe de Estado que el señor Pedro Castillo intentó, aunque lo siga negando, hace ya 2 años y meses, fue preparado por una campaña sistemática de ataque contra la prensa y contra las instituciones. En esa época el defensor del pueblo era el doctor Walter Gutiérrez, quien alertó a la opinión pública sobre lo que significaba que desde la cúspide del Estado se denigrara instituciones esenciales para la democracia como la prensa libre. Hemos invitado al doctor Walter Gutiérrez ahora para que nos recuerde esas circunstancias y nos dé su opinión sobre la evolución que este proceso judicial a Pedro Castillo y otros imputados por el golpe de Estado puede tener. Muy buenos días, señor ex defensor del pueblo. Fernando, Mávila, buenos días. Buenos días. Sí. Bueno, sí, si me permite, Fernando, sí. Realmente creo que el país debe estar muy preocupado a partir de los últimos acontecimientos. Las declaraciones de la Presidenta el día de ayer son extremadamente graves. Graves porque concurrentemente hay que tener en cuenta quién está lanzando el mensaje y el contexto. Estas tres cosas. Está hablando la jefa de Estado, es decir, aquella que tiene como principal mandato velar que las instituciones mantengan su independencia, su autonomía y no interferir en la actividad de estas instituciones. Además, en el contexto donde ella misma está siendo investigada, y ahí en algún momento, si hay tiempo, me gustaría hablar del artículo 117 de la Constitución, porque me parece también que se está exagerando por abrirle tantos frentes a la Presidenta. No digo que todos no tengan fundamento, pero son demasiados frentes. Y además su propio ministro está siendo investigado. Y por último, el mensaje y contexto que... Recuerde que Castillo, estos eran los primeros pasos de Castillo. Atacar a las instituciones y atacar a la prensa. Recuerdo que hacia fines del 2021 sacamos un informe sobre estándares en materia de violación de libertad de prensa y acceso a la información. Y Castillo violaba 7 principios. 2 de los cuales la Presidenta ya los está violando. La Presidenta se está acercando a Castillo, a cómo actuaba Castillo. Uno de ellos es que el presidente, cualquier hombre público que decide entrar al terreno público tiene que tener un mayor umbral de tolerancia. Así se llama ese principio. Debe ser más tolerante. Su vida privada se reduce significativamente, de manera que un ministro, una presidenta no puede hablar y apelar a la vida privada porque todo es público, todo le interesa, tiene que ver con las acciones y decisiones públicas. Segundo, el presidente de la República y todo el Estado debe proteger la buena marcha, el funcionamiento de la prensa, porque la prensa es un medio para que la ciudadanía se informe, y no me estoy refiriendo a la prensa formal, institucional, a los medios muy grandes, sino incluso a la prensa que hacen la propia ciudadanía. Debe proteger, no debe tener un lenguaje hostil, violento, como lo tiene y como lo tenía Castillo. No debe apartar, con esto, son varios principios, pero le mencionaré uno más nada más. No debe, digamos, hostilizar y apartar a la prensa, de modo que jamás o nunca, Castillo creo que llegó a 120 días sin hacer una sola declaración. La Presidenta está a punto de alcanzarlo en el récord. No da ninguna entrevista, no hace ninguna declaración, lo hace a través de plazas o a través de eventos donde no se somete, digamos, a una conjunto de preguntas. A un juego de pregunta y respuesta, intercambio. Entonces, en suma, preocupa porque está olvidando que es la jefa de Estado y tiene que articular a los demás entes estatales sin someterlos, y además debe tutelar o proteger que los medios cumplan su función, porque es lo que se llama un poder más, además de los otros poderes, dentro del sistema democrático, y lo garantiza. Correcto. Doctor Gutiérrez, tenemos que ir a escuchar los titulares de la media hora, pero al volver quisiera que usted acaba de decir que, y en esto parece coincidir con el doctor Abanto, en que también la Fiscalía abre demasiadas carpetas en contra de la Presidenta desde su punto de vista, y nos va a explicar cuál es el artículo que quería traer a la mesa de discusión. ¿Cuál es la solución para esto? Porque el doctor Abanto dice, a partir de eso que él considera
que es casi un acoso por parte de la Fiscalía que investiga cualquier cosa y que la persigue permanentemente, lo que tocaría es que el Congreso emprenda una reforma del sistema de justicia. La pregunta concreta ¿es el camino correcto para, de alguna manera, acabar con este enfrentamiento que los ciudadanos presenciamos y vemos todos los días de un poder hacia el otro? Vamos a ir a la pausa y regresamos con el doctor Walter Gutiérrez, ex defensor del pueblo, que está con nosotros en la cabina de RPP. Que nos has permitido ver. Mávila, retomamos nuestra conversación con el ex defensor del pueblo. Está con nosotros el doctor Walter Gutiérrez y estábamos comentando, cuando él decía, yo recogía lo que usted dijo, que entiende que a veces la Fiscalía o que se da cuenta de que la Fiscalía a veces sí abre demasiadas investigaciones a la presidenta. Nos iba a explicar el contenido de un artículo en particular de la Constitución. Pero si esto es causa o justificación para que en este momento el Congreso, por ejemplo, emprenda, como ha sugerido el doctor Abanto, una reforma del sistema de justicia en el país. Sí, el artículo 117 de la Constitución blinda al presidente porque el presidente, más allá de quien sea titular en ese momento, es el jefe de Estado, jefe de gobierno, es la principal figura y necesita, no puede estar distraído en investigaciones, en proceso. Entonces el constituyente histórico en realidad solo pensó dos posibilidades. Si por traición a la patria, es un delito muy grave, y ese de contenido penal, y por impedir el funcionamiento del Congreso, cerrar el Congreso indebidamente, o impedir las elecciones, o impedir que funcionen los órganos electorales. Es decir, esa era la lectura del constituyente histórico. Pero, desde luego, las constituciones son organismos vivos que se van desarrollando. Creo que aquí ustedes, no una, sino muchas veces han sido testigos y partícipes de cómo determinadas normas constitucionales evolucionan, porque las constituciones se han hecho para la realidad y no la realidad para las constituciones. Y así sucedió que en el artículo 117, primero con Zoraida Ábalos, luego con Pablo Sánchez, luego con Benavides y ahora con el actual fiscal, ese artículo ha tenido ya lecturas cada vez más abiertas. Zoraida Ábalos autorizó la investigación, pero la congeló, recuerden ustedes eso. Y luego Pablo Sánchez autorizó, digamos, determinadas diligencias. Y ya Benavides abrió mucho más la puerta, el abanico de posibilidades respecto de hasta dónde, cómo se podían investigar los presidentes. ¿Cuál es el estatus actual? La presidenta tiene, si no me equivoco, entre 7 y 8 investigaciones. Eso significa tener abogados, eso significa ir a diligencias. Ahora, antes, por ejemplo, el fiscal, si iba a hacer alguna investigación, iba a Palacio a tomarle las declaraciones. Ahora se ha cambiado todo y es el presidente que tiene que ir. Entonces, no podemos tener al presidente de la República en esas condiciones. Tampoco podemos admitir que sobre casos graves no se le investigue. ¿Cómo se debe resolver eso? Porque su pregunta tiene dos partes. Esta es la primera. Quien tiene en sus manos la solución es el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional no puede hurtar esta responsabilidad. Estoy seguro que no lo va a hacer. Y va a resolver esa demanda competencial que ha sido presentada y tendrá la oportunidad de decir en qué casos, cómo y hasta dónde se debe investigar al presidente y buscar equilibrar, compaginar, o sea, no pasar de ese blindaje total de una lectura de otro momento histórico a este otro extremo donde el presidente está siendo investigado permanentemente y no puede gobernar. Ese difícil equilibrio, esa difícil tarea le cabe al Tribunal Constitucional. Señor Gutiérrez, dicho esto, adelante. Dicho esto, para responder rápidamente su segunda pregunta, que es muy importante, si es que el Congreso debe reformar el sistema de justicia. De ninguna manera. Esta no es una competencia del Congreso. Mire, se ha intentado reformar reformar el sistema de justicia. Se ha intentado reformar el sistema de justicia desde siempre, para ir desde la época de Fujimori, pasando prácticamente por todos los gobiernos. Hoy día existe una comisión que nace de una ley. Es la Comisión de Modernización y Reforma del Sistema de Justicia, que tiene la obligación de reunirse una vez al mes.
todos los meses. ¿Quién preside eso? La Presidenta de la República. ¿Quién lo integra? La fiscal, la presidenta del Poder Judicial, el defensor del pueblo, el Ministerio de Justicia, es el que hace la veces de secretario. Todos ellos forman parte de esa norma, de esa institución que debe reformar. ¿Qué está haciendo la Presidenta? Está atacando a las instituciones en vez de convocarlos y decir, caramba, ¿qué está pasando aquí? Que todo el mundo se está acusando. Usted en una entrevista hace unos días atrás, la semana pasada, usted hacía referencia a el verbo que hoy día utilizamos es el verbo acusar. Bueno, le toca al presidente llamar a todos y decir, bueno, vamos a poner orden. O a la presidenta en este caso. Pero la presidenta se pone en un extremo y se pone a atacar a una de las instituciones que más bien ella debe garantizar la división de poderes, los contrapesos, y de paso ataca a otra institución muy importante que es los medios de comunicación. Entonces, creo que ella no está entendiendo su papel y creo que no se está dando cuenta que el poder es efímero y es muy débil. Y más tarde o más temprano, lo que va a suceder es que ella va a ser sometida también a esto tal vez no es este Congreso, pero en otros congresos, en un próximo congreso, esto puede y estoy seguro que va a suceder. Muy bien, muchísimas gracias por su presencia, doctor Walter Gutiérrez, ex defensor del pueblo, abogado, ex decano del Colegio de Abogados, que ha venido a darnos su punto de vista sobre el proceso de Pedro Castillo y las repercusiones que eso tiene sobre otros aspectos de la vida institucional de nuestro país. Muchas gracias y muy buenos días. Nos vamos a una pausa, Mávila. 8:48 minutos y regresamos, 8:48.